السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा कौमी नकाइस और कमज़ोरियों के बारे में Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, en una ocasión, hablando de las debilidades de los pueblos, hizo un sermón en el que analizaba la forma de llamar la atención y cómo librarse de estas debilidades. Hoy es necesario retomar este tema y recogiendo este tema es el que quiero hoy hablar. Hay dos tipos de debilidades, unos individuales y otros colectivos. Y lo mismo ocurre con las virtudes. Hay virtudes individuales y virtudes nacionales. Las debilidades individuales son las que hay en algunas personas, pero que no se dan en el pueblo. Y lo mismo ocurre que hay virtudes que tienen algunas personas, pero como pueblo no lo tiene el pueblo en su conjunto. Las gentes con su conocimiento intentan crear algunas virtudes y las raíces también de las debilidades nacen de las condiciones, del entorno que le rodea y que le influencian respecto al bien y al mal. Uno debe recordar que la bondad y la maldad o la cualidad o el defecto está relacionado por el entorno en el que uno está rodeado, y el ejemplo es como una semilla que sin tierra puede crecer. Hoy hay nuevas fórmulas hay nuevas formas de cultivo donde para absorber el agua y tiene la posibilidad de que crezca el grano más rápido.
se guardan en unos unos graneros muy grandes. De una semilla, para que salga una buena cosecha, es necesario darle un terreno adecuado, y que sin ello, que aunque nace la semilla en poco tiempo, fenecerá. De la misma forma, el mal o el bien que nacen por los defectos o por las virtudes también nacen debido al entorno. Por lo tanto, las bondades o las maldades, si crecen, el entorno es una condición extremadamente importante, porque si el entorno sobre una cosa buena o mala no prepara un terreno adecuado, hasta ese momento esa maldad o esa bondad no se desarrolla. Pero el entorno también los entornos tienen dos tipos. No es necesario que un entorno afecte de la misma forma a todos. Hay un entorno que afecta a los individuos y no influencia a toda la comunidad en general. Hay un ejemplo y dice Azur, es un ejemplo de un terreno donde crecen específicos granos. Por ejemplo, Hazrat Muslim Maud dijo, está el azafrán que nace en la India. No crece en toda la India, solo en la zona de Cachemira, y allí hay un área específica donde hay un azafrán que es especial, que es de muy alta calidad. Lo conocen incluso los terratenientes, los cosechadores, los campesinos. Ocurre también con el arroz, el basmati. Hay un área en Pakistán que es especial y no existe en otro lugar. Han intentado los que se dedican a los cultivos reproducir estas condiciones, pero no han sido capaces de conseguir ese aroma en el arroz. Es decir, condiciones especiales, con semillas especiales. Allah Ta'ala, en su naturaleza, Dios ha puesto una condición, y es que si no se dan esas peculiaridades, no se desarrolla. Hay también, dice Azur, que hay también otras cosechas, hay jardines o el trigo, que en un país crecen en todos los sitios, y cuando puede haber diferencia en cuanto a la cantidad, pero crecen. De la misma forma, la bondad o la maldad, bajo algunas específicas situaciones, se convierten en algo comunal y son la razón de el crecimiento, la caída de las naciones. Los individuos pueden mejorar y progresar a través de sus esfuerzos, y si hicieran estos esfuerzos, no solo mejorarían las maldades, sino que los individuos, si intentaran en su conjunto, los esfuerzos individuales podrían crecer, pero
las maldades o las bondades de un pueblo, क्योंकि फर्द जुज़ है para ellas कुल का हिस्सा है कुल el जो खराबी कुल में हो el esfuerzo de una persona no puede ser válido, porque un individuo es un elemento de una comunidad कुल की खराबी y el defecto que tenga la comunidad no puede ser reforzado, rectificado por उस माहौल solamente por la reforma de un elemento. Si en un lugar todo el ambiente está infectado, los que vivan allí seguro que se verán influenciados. Un ejemplo sobre el cuerpo humano: si todo el mundo come veneno, no es posible que ese veneno no afecte a la cabeza, a los pies, las extremidades, afectará al cuerpo en general. De la misma manera, cuando comemos carne, frutas, comemos diversos tipos de alimentos, el cuerpo humano, cada parte del cuerpo humano se beneficia de ello, porque estos alimentos afectan individualmente a cada parte del cuerpo. Por eso también participan del veneno o también participan del buen alimento. Por eso la bondad o la maldad que se da en un pueblo de forma comunal afecta a todo el pueblo. Por lo tanto, las bondades o maldades de un pueblo, para combatirlas, no puede hacerlo una parte del cuerpo, o con la reforma de una persona se puede reformar todo el pueblo, ni lo mismo ocurre con la maldad, ni se puede expandir la bondad con una persona, porque el efecto comunal afecta al individuo. Esta es la regla, y es que si hay un beneficio comunal, se ve afectado el individuo, y si hay un problema en la comunidad, afecta al individuo. Por lo tanto, las maldades de los individuos, si uno las analiza y luego las intenta eliminar, puede hacerlo. Y si uno tiene esa conciencia, también haciendo un esfuerzo puede liberarse de estas maldades. Pero para quitar los males comunales es necesario que todo el pueblo reflexione. Si como pueblo no se levanta y no hace el esfuerzo para remover estas malas costumbres, o el pueblo no quiere arreglar su situación, esas debilidades, esos defectos nacen en ellos y pueden ser motivo de que el pueblo la destrucción del pueblo. Por lo tanto, es necesario que miremos nuestras debilidades individuales y también como pueblo veamos también nuestras debilidades comunales y las saquemos a relucir, y luego como pueblo intentemos analizarlas y corregirlas. Y en este remedio cada uno tiene que hacer su esfuerzo, porque si no hay un esfuerzo comunal o un esfuerzo conjunto, no podemos tener éxito en el mundo. Si miramos la ley del mundo, vemos, por ejemplo, cuando miramos los desastres naturales, no puede librar de una inundación. Si viene una inundación, un campesino
o hacer un plan. Este problema es de un gobierno, no de una persona. El gobierno es el conjunto de la nación. Y donde el gobierno no tome acción, todo el pueblo se ve afectado, como ocurrió en el verano pasado. En Pakistán vino una inundación y siempre vemos que algunos desastres naturales hacen que se podría evitar tanto perjuicio. Hay algunos que no, pero hay algunos desastres que se podrían de alguna forma aminorar antes de que lleguen. Hay posibilidades de avisar, de tomar medidas de precaución, pero debido a su descuido, al final uno cosecha pérdida. Si el gobierno no tuviera conciencia de sus responsabilidades, el perjuicio se multiplica, y esto es lo que vemos que ocurre normalmente en el mundo. Por lo tanto, es necesario una conciencia nacional, Hazrat Musleh Maud, hablando de la comunidad Ahmadía, diciendo cómo podemos mirar a los defectos comunales y cómo debemos solucionarlos, dijo que si la comunidad pensara desde algún punto de vista y buscara una solución, podría haber una mejora, porque estos medios pueden hacer un análisis del problema comunal. Cuando tengamos la diagnosis podremos corregir. Primero son las enseñanzas que tiene un pueblo y que cada persona considera una responsabilidad. Si hay una cosa mala o los resultados por no cumplir la enseñanza se ven que salen malos resultados, entonces nacen creencias erróneas donde pueden impactar de forma negativa. Si una religión predica la maldad y las creencias erróneas pueden influenciar incluso negativamente en la cultura. Sin embargo, nosotros que somos musulmanes y que consideramos al Sagrado Corán la palabra de Dios y que creemos que sus enseñanzas no hay ninguna fisura y que no pueden salir efectos negativos, o no puede ser que nazca alguna maldad porque esta enseñanza es pura. Por lo tanto, no puede salir un impacto negativo, un impacto adverso. Por lo tanto, los musulmanes deben pensar que no puede venir ninguna maldad. Sin embargo, ¿acaso los musulmanes están libres de estas maldades? Cuando miramos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y vemos la situación de los musulmanes, vemos que la mayoría está sumida en las cosas malas, en la maldad. Y es necesario reflexionar que en el Corán no hay ninguna fisura y que Allah Ta'ala dijo de antemano que no hay ninguna. Es una ley eterna y perfecta.
Sí, el Santo Corán, ये ऐलान भी यकीनन सच्चा है si las profecías y las enseñanzas se han cumplido, las profecías y otros hechos se han cumplido en el pasado, es cierto que este libro vemos que el Corán está libre de cualquier defecto, entonces जवाब यही होना चाहिए nos hace pensar que este libro es perfecto y verdadero. Entonces, ¿por qué nace esta deficiencia? कोई नक्स नहीं है El resultado es que no entendemos bien lo que dice, no entendemos cómo debemos practicarlo. Sí, no hay ningún defecto en el Corán, ciertamente नक्स नहीं है en nuestro entendimiento o en nuestra práctica estamos haciendo mal porque en el Corán no existe esa deficiencia. गलतियां कौम के पहले Y al entender de forma incorrecta la enseñanza, el pueblo se ve influenciado. उलमा के गलत Estas debilidades o estas equivocaciones समझ जाहिर है जो हमें नजर puede ser debido a que los ulemas entendieron mal las enseñanzas o los actuales ulemas lo están entendiendo mal. Pero el resultado está delante de nosotros y और ये इनफरादी नजरियात हैं ahora hay que pensar que si estos ulemas, si mantienen estos puntos de vista o los mantuvieron y los mantienen y son sus puntos de vista, sin embargo, el pueblo no dice गलत नजरियात की वजह से que तफसीरों को ना el pueblo les mira a ellos, a estos ulemas, porque तालीम के बावजूद los que van detrás de ellos, फायदा उठाने debido a al no comprender las explicaciones, a pesar de tener una alta educación, no han sido capaces de obtener un beneficio, sino cosechar perjuicio, y por eso están naciendo debilidades en el pueblo, algunas costumbres que han salido, que nacen, que nada tienen que ver con el Islam, les ha afectado otras culturas, otras religiones, el ambiente que se consideraba parte de la religión. Es decir, nacieron defectos. Es una suerte que nosotros pertenezcamos a la comunidad del Santo Mesías prometido, al Islam, y esas tradiciones antiguas que están desprovistas de sabiduría पूरे तौर पर महफूज no deben impactarnos a nosotros. कि अपने नजरियात को रखने वाले लोग Pero, a pesar de ello, nosotros no estamos completamente a salvo, porque हुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं nuestros puntos de vista, otras gentes que entran en la comunidad, entran en nuestra comunidad y en algunos puntos entran en duda o consideran que se puede interpretar algo de una determinada forma según su propio criterio, y algunos ulemas nuevos desde su punto de vista intentan explicar बहरहाल que no está prohibido, pero एक गलत नजरिया पैदा हो सकता है hay algunos principios बुराई से बचने के लिए que उलमा dice Azur que debido a este error के निज़ाम के तहत ही अपने pueden hacer una mala interpretación. Por lo tanto, a los ulemas tienen que expresar sus conceptos según lo que diga el Jalifa y la organización de la comunidad. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad generalmente está libre de estos problemas, pero es necesario estar constantemente en alerta, vigilándonos nosotros mismos, y la mejor forma es que
que miremos los errores de los no Ahmadis, porque teniendo esta vista podemos evitar que entren estos errores dentro de nosotros y podamos librarnos de estos errores comunales. También debemos ver o reflexionar que a nuestro alrededor hay otras religiones y hay gentes que viven en nuestro entorno, están relacionados con la religión que estén o no tengan religión, crean en Dios o no crean en Dios. ¿Cuáles son sus defectos como pueblo? Hay también hay que también entender estas deficiencias. Y hoy, dice Zur, se ha acercado el mundo de tal forma que todos los habitantes del mundo de alguna forma son vecinos. Ahora las distancias ya no suponen un problema y los medios de comunicación también han terminado con las distancias. Las bondades, las deficiencias aparecen delante de nosotros. Y los efectos de los pueblos vecinos nos afectan. Los niños, al vivir en estos ambientes, pues están influenciando a ellos, aunque los padres les enseñen, pero donde hay una deficiencia, a pesar de enseñarles, les afecta a los niños también. Luego, la mayor parte del tiempo, los niños están con sus amigos jugando o en las mismas casas. Hay amigos que a través de la televisión que pueden afectar negativamente a los niños e incluso a los adultos, y el resultado es que los niños no quieren escuchar las palabras de los hijos y los padres empiezan a crear debido a sus ocupaciones, empiezan a crear distancia con los niños, y luego también hay en las mismas casas, a través de la televisión, están estropeando su entorno, y al final es que lo que está ocurriendo, que los padres empiezan a ser opresivos hacia los niños y los niños no respetan a sus padres. Dicen que nosotros queremos vivir aquí, tendremos que vivir como vive el resto de la gente, y ya no son debilidades individuales, sino se convierten en enfermedades comunales, se rompen las casas, los padres matan espiritualmente a los niños y también físicamente. En el ambiente occidental, en nombre de la libertad, está yendo hacia su propia destrucción y es un problema nacional. Pero en algunos Ahmadis también se ven influenciados. Antes de ello, que este problema se convierta en algo nacional, y después de aceptar al Santo Mesías prometido, una vez más vayamos hacia la ignorancia como pueblo. Para librarnos tenemos que activar nuestros esfuerzos para rectificar. Por lo tanto, todas las organizaciones de la comunidad Ahmadía deben pensar colectivamente, hagan un plan para erradicar estas enfermedades e intenten acabar con ellas antes de que, Dios no quiera,
que हमने दुनिया के como comunidad las enfermedades de los países occidentales se introduzcan en nosotros. Nosotros वादा किया है, ये ऐलान किया है decimos que somos el remedio para este mundo lleno de enfermedades. कि दुनिया से फर्दी और कौमी बुराइयां Y hemos prometido y declaramos que vamos a, फिर इस बात को si los que quieren hacer la reforma están enfermos, अपने मखसूस हालात की वजह entonces ¿quién quitará estas enfermedades? También debemos pensar que en ningún pueblo, debido a su situación, pueden hacer algunas bondades y pueden hacer algunas debilidades. Hazrat Muslim Maud dice que nuestra comunidad, con la ayuda de Allah, está extendida en todos los sitios y कि कभी गैर अहमदियों está conquistando los corazones de gente muy distante, y también pensamos que nosotros no tenemos que rezar detrás de los no ahmadis, porque los no ahmadis no han aceptado a ese imam al que Allah Ta'ala le ha nombrado el imam de la época. No solo le ha nombrado, no solo no le han aceptado, sino que emplean palabras sucias contra él. Por lo tanto, nosotros creemos en el imam elegido por Allah y no un imam elegido por los hombres. Por lo tanto, no rezamos detrás de ellos. अहमदी बाजमात En general, con la ayuda de Allah, या पढ़ते हैं la comunidad tiene centros, mezquitas, donde los ahmadis rezan de forma comunal, इसलिए वो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं y hay zonas donde नमाज पढ़ लें हर एक अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा होता है hay una o dos casas de ahmadis, por lo tanto rezan en estas casas. या बात Cada uno reza su propia oración. Dije, Azur dice que si rezan en las casas de forma conjunta no es mejor, o algunos debido a la vida ocupada rezan separados, otros por el trabajo juntan las oraciones, y todas estas circunstancias उसमें हमें जाने की इजाजत नहीं ocurren porque no hay una mezquita cerca. या और बात दूसरी Y si hay una mezquita, los no ahmadis no podemos ir allí. Hay sitios donde no hay mezquitas ahmadis. नमाज O puede haber otras circunstancias लेकिन घर में पढ़ते हैं debido a las que नमाज बाजमात की तरफ अमूमन तवज्जो नहीं है se rezan, pero se reza en casa. ये भी है कि नमाजें जमा करने की तरफ Y a la oración comunal no hay interés वजूद तवज्जो दिलाने के o atención, o se juntan las oraciones ya de forma rutinaria, a pesar de decir ये कौन que हमारी बन रही है que hay que rezar de forma comunal. La gente no reza. Es como si es como una enfermedad comunal, una enfermedad nacional, y es necesario combatirlo con fuerza. No es una falta individual que una persona no viene a rezar a la mezquita, es como la falta de atención que se está dando. Una enfermedad comunal está afectando a los individuos debido al confort. La oración conjunta ya se ha desterrado, la obligación de la oración conjunta, aunque los ahmadis rezan en sus casas, y hay muchos de ellos que rezan con mucha efusividad,
cuando la mayoría o el resto de los musulmanes no recen de esta forma. Pero a pesar de ello van a la mezquita y rezan en la mezquita. Y ahora el ir a las mezquitas de los no ahmadis, vienen de Pakistán noticias que hay mucha tendencia. No sé si rezan con atención o no, pero van a esas mezquitas y allí escuchan palabras necias sobre la comunidad y empieza a crecer el odio. Es decir, la maldad ya están haciendo y es que van a la mezquita. Nosotros, si vamos a la mezquita, es para liberarnos de las maldades. Hay mucha diferencia entre que ellos vayan o vayamos nosotros. Pero ellos saben, a nosotros nos falta mucho por el tema de la oración comunal. Debemos poblar las mezquitas porque los verdaderos creyentes son los que tienen que ir y son los que han aceptado al imam de la época, no que en nombre de la oración vayamos con idea de hacer conflictos como pueblo. Al llegar a la mezquita, al juntar las oraciones, esta debilidad se está produciendo, este problema está acrecentándose cuando vemos que en la mente de los niños cada vez hay menos atención en los niños, y al ver a sus padres les dicen a los padres que en el día se hacen 3 oraciones. Cuando decimos 5, dicen: nosotros hemos visto rezar 3. Por lo tanto, es necesario reflexionar y hacer un plan, porque si no, en la siguiente generación será un mal nacional. Mirando a nuestro entorno, como he dicho, debemos hacer un plan muy serio. Hoy la situación del mundo actual es que la gente se está separando de Dios y de la religión. Si no luchamos con fuerza, pueden hacer maldades dentro de nosotros, y de una maldad después otra, luego otra. Quedará una religión de nombre, no quedará espíritu. Si en una región, si nace una epidemia, nos preocupamos y tomamos las protecciones necesarias para que no nos afecte. Para las enfermedades espirituales también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante viviendo en este ambiente. Y como he dicho, ahora como el mundo se ha hecho uno y la maldad, para combatir a la maldad es aún más necesario unirse. Los que se dedican en temas de protección o en epidemias ponen inyecciones, tienen más protección que los de las enfermedades que los que no se vacunan. Por lo tanto, para librarnos de las enfermedades espirituales es necesario que en cualquier escala, desde el punto de vista comunitario, se generen las barreras de protección, y debido a la influencia de estos ulemas que han cambiado los puntos de vista, estos eruditos, a pesar de tener la enseñanza, se han descarriado, y ahora nosotros, para librarnos de estas enfermedades, tendremos que luchar denodadamente. He dado algunos ejemplos. Tenemos que pensar que hasta dónde
otros musulmanes tuvieron este descarrío y se extraviaron tras haber reconocido al Santo Mesías prometido, haber reconocido su enseñanza. Es necesario practicarla con las circunstancias, con los acontecimientos. Nosotros debemos adaptar las circunstancias a nuestras enseñanzas, tener un contacto directo con el califato, porque en esta época la MTA y el website, Allah Ta'ala nos ha dado este medio. Es necesario que estemos unidos a ellos en vez de ver otras cosas necias. Con ello recordaremos que conoceremos el conocimiento del Santo Mesías prometido, conoceremos la verdadera enseñanza del Santo Mesías prometido y necesitamos estar unidos a ella. Debemos recordar que los musulmanes les dio un libro como el Santo Corán, pero crecieron en ellos enfermedades. Era necesario que crecieran esas enfermedades. La razón de que nacieran estas enfermedades era que el Sagrado Corán es un libro santo y está recogido todo, desde el principio al fin, cubre las necesidades humanas con su guía. Parece que esta virtud del Santo Corán se está diciendo que a ver, lo que dice Azur es que si analizamos que el Santo Corán es una virtud o una bondad, pero al no entenderlo perfectamente, los musulmanes han generado han generado defectos. No hay duda de que el Santo Corán es un libro perfecto y no hay ninguna duda que es un libro que será una guía para el día del juicio, donde están todas las enseñanzas elevadas, pero no hay ninguna duda también que Dios, que es el creador del ser humano, de la mente humana, también sabía que la mente, si no se la entrena, al final acaba feneciendo y pierde la capacidad de desarrollarse. Por lo tanto, él hizo perfecto al Corán, pero cualquier mandamiento que nos dio, una parte la dejó para la mente humana, para que trabaje. Hay principios que son claros y decisivos y hay otros que necesitan que el ser humano reflexione y piense, que la propia mente humana no se vuelva perezosa. Por lo tanto, el Santo Corán ha sido revelado en unas palabras, en unas frases que promueven pensar, deliberar, y entendiendo la profundidad uno encuentra un conocimiento. Si no, hubiera sido un mensaje claro para todos y no hubiera necesitado ninguna reflexión. Hubiera conocido el mensaje. El designio divino es que el ser humano no pierda su capacidad y debido a su pensamiento o a no pensar, no pare su desarrollo. También debemos decir que hay reglas, hay regulaciones, hay principios, y en esta época, para guiarnos, el Santo Mesías prometido, al-Islam, nos ha dado sus interpretaciones y comentarios que debemos tener siempre en mente, y todos aquellos nuevos puntos que están saliendo en el Santo Corán
debemos buscarlos bajo la guía del Santo Mesías prometido. Si seguimos con los antiguos comentarios, no se abrirán esos caminos en los que el Santo Mesías prometido nos dio su guía. Hoy los no ahmadis, doctores, eruditos, cogen información de la comunidad y dan sus discursos. Hay unos ulemas que leen el Tafsir Kabir, es decir, el Santo Corán es un libro perfecto, no hay duda en él y tiene todo, pero al leerlo, los que reflexionan y que luego lo ponen en práctica son los que obtienen la guía. Porque decir que tenemos la guía no es suficiente, sino es necesario cumplir con todas las enseñanzas. Las enfermedades individuales y comunales se hacen aparentes. Para la gente de los últimos días, Dios hizo que, para mostrar luminosidad sobre sus pensamientos y para comprender el Santo Corán, envió a un sirviente suyo, pero los que no reflexionan, siendo ulemas, son ignorantes y rechazan a quien Dios ha enviado, están desprovistos del conocimiento expansivo del Corán, están perdidos en la ignorancia y están enseñando, en lugar de las bellezas del Islam, están denostando el Islam. Por lo tanto, estos comportamientos de los musulmanes nos tienen que llevar a ser más pensativos para que no nos conformemos con lo superficial, sino comprendiendo las enseñanzas del Islam, erradiquemos cualquier maldad individual para que no sea comunal y cualquier bondad individual la propaguemos para que sea una bien comunal, que podamos mantener esta atmósfera y que lo podamos transmitir a nuestros hijos para que la maldad no se propague, sino que nazcan la bondad, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Después de la oración voy a rezar 2 funerales presentes y 2 en ausencia. Entre las presentes está Razia Musarrat Sahiba, esposa de Abdul Latif Khan Saab, Latif Khan Saab Hounslow. El 11 de febrero de 2015 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Zur Khan Sahabi era hija, vino a Inglaterra, fue Sadr Lajna de Hounslow y luego en un tiempo fue secretaria de Ziafat. En los programas de la comunidad siempre ayudaba en Hounslow los niños y las niñas. A los niños de otros les enseñaba el Santo Corán. Tenía muy buena carácter, era una mujer, tenía una unión con el Jalifato, educó muy bien a sus hijos y los hijos están trabajando en temas del din, de la religión. Tiene 2 hijos. El Latif Khan Saab es el Sadr de la Jamaat Hounslow. Que Allah Ta'ala eleve el rango de esta señora. Otra es Azizam Amir Shiraz Sahib, el 12 de febrero de 2015 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era Hazrat Masih Islam, Hazrat Misri Hasruddin Sahib, era su bisabuelo. Hakim Jalaluddin Sahib
era el padre, era el bisabuelo de su padre. Solía trabajar en la seguridad, tenía muy buen carácter, muy amigable. Deja una esposa y una familia, tenía un cáncer y durante mucho tiempo mantuvo esta enfermedad. Venía con esta enfermedad, cuando venía siempre sonreía. Era un chico muy cariñoso que le arrope en su manto, y a su esposa y a su hija les cuide, y a sus padres también les dé paciencia. Entre los funerales en ausencia, Mukarram Al-Haj Rashid Ahmad Sahib, que falleció en Milwaukee 7 de febrero de 2015. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En 1930 nació, hizo Bait, entró en el Ahmadiyyat. Después de hacer el Bait, fue a Rabwa, donde Hazrat Muslim Maud le recibió en la estación del tren. Estuvo 5 años en el Jamia, fue misionero y luego aprendió Urdu y Punjabi. Fue el primer estudiante del Jamia de Estados Unidos. Durante los 5 años en Rabwa con Hazrat Muslim Maud tuvo la cercanía de estar desde Muslim Maud. Hazur le casó con una Sara Kutsia Sahiba y nacieron 3 niños. Y viven en Estados Unidos. Después de cuando se liberó de Jamia Ahmadiyya, fue a Estados Unidos, y a la hora de despedirse, Hazrat Muslim Maud escribió, le dio un consejo y le dio un trozo de ropa del Santo Mesías Prometido, que lo tenía aún y ahora lo tienen sus hijos. El primer misionero local de Estados Unidos estuvo en Chicago, San Luis, fue misionero, aparte fue el Amir, y durante un tiempo fue Sadr de Milwaukee, y estuvo trabajando en distintos cargos. Luego su segundo matrimonio fue de que nacieron 2 hijos también y 2 hijas. Tenía un interés muy alto por predicar, no dejaba ningún momento donde no predicara, y durante su presidencia en Milwaukee hizo una comunidad muy grande que siempre tenía predilección. Tuvo oportunidad de hacer el Hajj en Milwaukee, aparte también era reconocido durante 20 años. Hizo un programa, el Islam Light, y hasta los últimos momentos de su vida él iba al puesto donde se exponían libros sobre el Islam. También predicaba en el momento de su muerte a las enfermeras en la Universidad de Wisconsin. Hizo una reunión sobre los musulmanes y tenía contacto con los jóvenes de Wisconsin. Solía dar conferencias y dio a conocer el mensaje del Islam a los jóvenes. También tenía relación con los líderes. El domingo hacía reuniones donde venían gentes de otras religiones que se influenciaban de su
Solía contar relatos de su época con Hazrat Musleh Maud cuando estuvo en Pakistán y los viajes que hacía, y también tenía un libro donde tenía notas que lo quería publicar como en forma de libro, y estuvo después durante mucho tiempo, se preparó el libro y ahora con el permiso de la comunidad se va a publicar. El misionero de esa zona dice que hace 9 meses como muballigh, como misionero, tuve la oportunidad de saludarle, aunque era muy joven. Él siempre me recibía con cariño, y cuando a la comunidad de Milwaukee quise preguntar, él me dijo en Urdu: Maulana Sahib, usted es el representante del Jalifa, nosotros tenemos que obedecerle. Y tenía un espíritu muy grande de obediencia a Shem Saab. Saab dice que siempre que iba me contaba cosas de Hazrat Musleh Maud y siguió su vida siguiendo las instrucciones de Hazrat Musleh Maud. En la última Jalsa Salana habló sobre los recuerdos de Hazrat Musleh Maud y qué mensaje, y dio un mensaje hacia las generaciones futuras. Él siempre era una espada defendiendo la Ahmadiyyat, siempre estaba al frente en su ancianidad. Cuando no tenía fuerza en su cuerpo, solía hacer tabligh solo, y el Señor era muy reconocido por esta labor. Con la ayuda de Dios, mucha gente fue al janaza. Otro, Hassan Abdullah Sahib de Detroit, es también americano. El 30 de enero 2015 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nació en una familia cristiana. El Mukarram Wahab Sahib conoció el Ahmadiyyat a través de un compañero y cambió su nombre como Hassan Abdullah. Era un Ahmadi fiel. Siempre hacía tilawat por la mañana. Decía que el Surah Kahf, el primero y 10 ayats, los primeros y los 10 últimos, venía a rezar siempre. Él daba azán con su voz, solía venir recitando el Corán, tenía una vestimenta muy limpia. Un día estaba enfermo y, sin embargo, en vez de ir a casa, se fue a rezar a la mezquita. En Detroit una vez se quemó la mezquita y él dio su casa para que la oración se realizara, la oración de Juma en su casa. Leía las revistas y tenía un deseo de conocer la verdad. Por eso tuvo la oportunidad de aceptar el mensaje del Santo Mesías prometido y cumplió con su pacto del Bet. Su mujer ya había fallecido. Los hijos no son Ahmadis. Que Allah, Dios, les eleve el rango a todos los que han fallecido. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر